cepillado de dientes es la mejor forma de mantener la higiene dental y evitar problemas bucodentales. Antes de nada, ¿por qué es importante el cepillado dental? Por si alguno todavía tiene dudas acerca de su importancia, el cepillado nos permite eliminar la placa bacteriana, que es esa sustancia pegajosa blanquecina que se acumula alrededor de los dientes, evitando que se convierta en sarro al calcificarse y por tanto ayudar a mantener los dientes limpios. La falta de higiene dental puede provocar varios problemas bucodentales. La gingivitis es una inflamación y sangrado de encías producido principalmente por el acúmulo de placa, sarro y restos de alimentos alrededor de los dientes, aunque otras enfermedades sistémicas y ciertos medicamentos también la pueden provocar. Prácticamente la totalidad de la población ha tenido o tiene gingivitis. Esta afección es fácilmente reversible con un buen cepillado eliminando la placa bacteriana. La enfermedad periodontal es una enfermedad bucal crónica que se caracteriza por una destrucción progresiva de los tejidos que rodean las raíces de los dientes, es decir, el ligamento periodontal, encías y el hueso de los maxilares, donde están introducidas las raíces de los dientes. Se produce principalmente como resultado de la acumulación de placa bacteriana y sarro en los dientes y encías. Este problema, si se deja avanzar sin ser tratado, puede llevar a la pérdida de dientes. De hecho, esta es la principal causa de pérdida de dientes en adultos. La caries dental es una enfermedad infecciosa provocada por bacterias patógenas que existen en la boca. Cuando consumimos productos azucarados o hidratos, estas bacterias fabrican durante su metabolismo unos ácidos capaces de destruir el esmalte dental, produciendo las cavidades típicas conocidas como caries. La halitosis es un olor desagradable procedente del aliento de una persona, un problema que tiene una gran repercusión social ya que suele provocar vergüenza y afectar a la vida cotidiana. Aunque puede tener causas diversas, entre ellas varias enfermedades, la falta de higiene oral es una de las más habituales. Además de la periodontitis, la falta de higiene puede provocar otras infecciones en dientes y encías como abscesos o flemones, que son acumulaciones de pus, o candidiasis, un crecimiento excesivo de hongos debido a un desequilibrio en la microbiota oral. La falta de higiene oral no solo afecta a la boca, sino que también tiene un impacto significativo en la salud general. Las bacterias y mediadores inflamatorios presentes en la cavidad bucal pueden ingresar al torrente sanguíneo a través de las encías inflamadas, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como aterosclerosis, accidentes cerebrovasculares y endocarditis. Además, la inflamación crónica asociada con la enfermedad periodontal puede dificultar el control de enfermedades sistémicas como la diabetes o artritis reumatoide, exacerbando sus complicaciones, además de estar relacionado con el desarrollo de diversos tipos de tumores como el de colon. En mujeres embarazadas se ha relacionado con partos prematuros y bajo peso al nacer. Esto demuestra que una adecuada higiene oral no solo previene problemas dentales, sino que también desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la salud integral del cuerpo. Aunque hay varias técnicas recomendables para el cepillado dental, la mejor es aquella que a cada uno le permita llegar bien a todas las partes de la boca y realizar la limpieza correctamente. Lo que sí que es fundamental es hacer la limpieza después de cada comida con un cepillo de dureza media, colocar poca pasta de dientes, cepillarse durante unos 3 minutos y enjuagarse abundantemente con agua o algún colutorio recomendado por su dentista. La técnica VAS modificada es una de las mejores para poder realizar un cepillado correcto. Consiste en colocar el cepillo dental con una inclinación de 45 grados con respecto al eje del diente, presionando ligeramente hacia el surco de la encía. A continuación se realizan pequeños movimientos de barrido permitiendo que las cerdas del cepillo actúen sobre el surco gingival y desplazándose posteriormente hacia la corona del diente. Aunque el cepillo de dientes es la base de la higiene dental, también lo son el hilo dental y el raspador lingual. El hilo sirve para poder eliminar los restos de comida y bacterias que se puedan quedar acumulados entre los dientes, previniendo la aparición de caries interproximales y ayudando a mantener nuestras encías sanas. Por su parte, el raspador lingual permite higienizar la lengua, el lugar donde se acumulan el mayor número de bacterias de la boca. Los cepillos interdentales o interproximales están diseñados para ser introducidos en los espacios que hay entre los dientes, prótesis o aparatos de ortodoncia. Sirven para poder eliminar la placa bacteriana y restos de alimentos que se acumulan en esos espacios donde el cepillo normal no es capaz de eliminar.
El uso de este tipo de cepillos es especialmente importante en pacientes con periodontitis, en donde ya se ha perdido hueso, provocando retracción de encías y la aparición de espacios negros entre los dientes, y también en pacientes portadores de prótesis sobre dientes naturales o implantes y pacientes con brackets y aparatos fijos de ortodoncia. El irrigador dental es un aparato que emite un chorro de agua a presión destinado a eliminar restos de alimentos y placa de entre dientes, encías y prótesis dentales. Al igual que los cepillos interdentales, están indicados principalmente para pacientes portadores de prótesis, ortodoncia o con problemas periodontales. También son de gran ayuda en pacientes con movilidad reducida. Es importante destacar que el uso del irrigador no sustituye el cepillado, sino que es un complemento para ayudar a mantener una mejor higiene. Un debate frecuente es si es mejor usar un cepillo de dientes manual o uno eléctrico. Pero siempre que el cepillado se realice con el movimiento y técnica correcta, es indiferente cuál usar. Cierto es que el eléctrico puede ser más beneficioso en caso de pacientes con movilidad reducida o portadores de prótesis que requieran llegar a zonas de más difícil acceso, ya que los cepillos eléctricos suelen tener un cabezal más pequeño y facilita esta tarea.